Estamos en vivo. Buen día, Javier. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estamos? Ya te Qué veo. gusto. Bien, Ahora muchas sí, gracias. Pues tenía la cámara apagada. está bien, eres discreto. Bueno, no tengo que presentarte con Eira y con Alejandro, puesto que ya nos conocemos. Ya nos conocemos. En alguna ocasión reunidos en comisión ejecutiva. Es correcto. Pues muchas gracias, en primer lugar, por tu postulación. Tú me hiciste llegar tu interés antes de que empezaran las fechas a correr, y desde un principio me manifestaste que tenías un entusiasmo alto por esta postulación, y entonces hiciste todo lo conducente. Te agradezco muchísimo el que hayas aceptado participar en esta convocatoria. Solamente quiero pedirte un favor. Claro. En tu expediente falta todavía la firma en la carta bajo protesta de decir verdad. La hice digital. Sí, la hiciste digital, pero mándanos, por favor, en forma económica, por una foto, como tú quieras, la firma en la segunda página para que la incorporemos. Sí, claro que sí. Con todo gusto. Me pongo de acuerdo contigo por chat, si quieres, para que me expliques exactamente cuál es la página que lo hacemos hoy por la tarde, sí. ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno. La verdad es que estuve ahí haciéndole con el tema digital para que todo sea vía electrónica. No, y está bien integrado. Y está bien integrado el expediente, así. Bueno, pues vamos a comenzar formalmente esa entrevista. Nuevamente, bienvenido y gracias por estar acá. La mecánica de la entrevista es muy sencilla. Tendrás hasta 20 minutos para exponer las ideas que tú consideres soportan tu postulación, y particularmente enfocando en qué harías como secretario técnico, qué metas perseguirías y cómo las tratarías de implementar. Cuando falten 3 minutos para terminar el plazo, te lo advertiré, nada más digo 3 minutos, y de esa manera tú ya irás haciendo tu resumen. Posteriormente pasaremos una ronda de preguntas y respuestas, en la cual le pediré a Alejandro Guillén que sea quien comience. Posteriormente lo hará Eira y yo cerraré el ciclo. Tendremos hasta 30 minutos para esto. Si no fuera necesario ocupar los 30 minutos, pues hombre, nos tomamos un café más temprano. Si llegáramos al límite o estuviéramos cerca, igual, faltando 3 minutos, yo te haría la indicación para que fuéramos cerrando a tiempo. Pues sin más, entonces te escuchamos con mucho gusto, y te agradezco nuevamente que expreses, por favor, las ideas que soportan tu deseo de formar parte de esta terna. Claro que sí, Pancho, con todo gusto. Bueno, primero que nada, un saludo, Eira, un saludo muy afectuoso. Ya nos habíamos visto nada más ahí por cámaras en algún momento cuando estábamos ahí en la Secretaría. Alejandro, lo mismo, también teníamos ya el gusto. Con quien tuve la oportunidad de interactuar un poquito más fue con Pancho, precisamente cuando estábamos en la Secretaría Anticorrupción, Secretaría Estatal Anticorrupción. De hecho, estuvimos ahí en una reunión de un colegiado para ahí ver todo el tema de la PEA. En aquel entonces estábamos definiendo precisamente, ¿se acuerdan? La ruta crítica, que era paso a paso, semana a semana, de lo que tendríamos que hacer para construir la política estatal anticorrupción. Ahí seríamos el 12º estado que contaría con esta política. Afortunadamente ya la tenemos a partir de noviembre del año pasado, lo cual es muy bueno. Y bueno, platicando de por qué mi deseo. Bueno, evidentemente, pues la trayectoria que he tenido en el tema de desempeñarme tanto en la parte del sector público como privado, muy especialmente en temas de evaluación, muy especialmente en temas de participación de comités y colegiados para el logro de consensos, es una de las cuestiones que también me apasiona mucho. El hecho de escuchar diferentes posiciones, analizar. Yo hice la licenciatura en Economía en la Universidad de las Américas, y eso te permite también ser un poquito más analítico y poder ser objetivo y evaluar diferentes opciones, posiciones, motivos, y poder tomar mejores decisiones. En ese sentido, tengo yo 20 años de experiencia en puestos de alta dirección, en términos de dirección y coordinación de comités y colegiados. Lo más inmediato anterior, podríamos platicar un poquito del colegiado precisamente del Sistema Estatal Anticorrupción, en donde era necesario también lograr ciertos consensos, por ejemplo, cuando platicamos de lo de la ruta crítica y los pasos que habría que tener previos para tener la política estatal anticorrupción, que exitosamente se logró en noviembre pasado.
Ahí hicimos incluso, ahorita ya no hay tanta necesidad de meternos en el tema de hacer un diagnóstico de la corrupción y el rollo. No, bueno, eso ya lo hicimos en la PEA. Ya lo hicimos. El primer paso precisamente para crear la política estatal de corrupción fue hacer el diagnóstico. Incluso cuando yo recibí la unidad de evaluación y la UREP, la unidad de evaluación y políticas públicas del sistema estatal de corrupción, bueno, recibí un diagnóstico, me parece, no recuerdo muy bien, pero me parece creo que tenía 50 observaciones. Entonces, bueno, con 50 observaciones no hay manera de que sea estadísticamente significativo para poder hacer algún tipo de estadística inferencial. Entonces, bueno, lo que hicimos fue una aplicación de tecnología. En este caso hicimos más de 14,000 encuestas con significancia estadística en todas las regiones del estado, para tener una radiografía mucho más clara de qué es lo que estaba sucediendo en términos de corrupción cuando estábamos haciendo el diagnóstico. También hicimos ahí una serie de encuestas a la administración pública estatal, un poquito más en términos como de grupos de enfoque, además de la parte de las 14,000 y diferentes estrategias para poder tener un diagnóstico un poquito más certero. El diagnóstico está hecho. Bueno, ahí efectivamente hubo que conversar un poquito en el colegiado precisamente del comité coordinador para que podamos avanzar en el sentido correcto de la ruta crítica que presentamos en aquel entonces de la política estatal anticorrupción, entre otros temas que por ahí traemos comentados. Un paso atrás, antes de haber estado yo en el sistema estatal anticorrupción, yo estaba trabajando en la Secretaría de Medio Ambiente. Y bueno, de hecho, la maestra Claudeta Nansegeni me llamó precisamente para que le ayudara ahí en la unidad de políticas públicas, precisamente para echar para adelante dos proyectos fundamentalmente: la política estatal anticorrupción y el plan de trabajo 2021. Ahí la idea era que tengamos aprobado el plan de trabajo 2021 con la colaboración de cada uno de los miembros del comité coordinador, porque teníamos la experiencia previa que no había sido aprobado el plan anterior. Entonces, lo que queríamos era tener un plan aprobado en 2021, no solamente un plan aprobado, sino un plan aprobado con la participación de cada uno de los miembros del comité coordinador. Entonces, lo que ahí hicimos fue instaurar, valga la expresión, establecer un comité, era un poquito más, digamos, ¿cómo le llaman? Operativo, esa es la palabra que se está yendo. Un comité operativo para que cada uno de los miembros del Consejo Coordinador, Comité Coordinador, delegara a alguien con la autoridad para poder ir avanzando precisamente en las propuestas de sus proyectos para el plan de trabajo 2021, de modo que podamos terminar con un plan de trabajo 2021 en donde se involucre cada uno de los miembros del Comité Coordinador. Afortunadamente, prácticamente todos los miembros del Comité Coordinador lograron diseñar, proponer no solamente proyectos, sino sus guías técnicas para cada uno de los proyectos. Las revisamos y fue lo que precisamente se aprobó en el plan de trabajo 2021, que afortunadamente, insisto, contó con el apoyo de todo el comité coordinador. Ahí era necesario sumar voluntades del comité coordinador para que sepamos y estemos conscientes de que no es una labor solamente de la Secretaría Técnica ni de la Secretaría Ejecutiva, sino es una labor de todo el comité coordinador, como es el sistema estatal de corrupción, tal como lo establece la misma ley estatal de corrupción cuando nos comenta en artículo 7, en artículo 10, en el 8, en el 9, en el 15, que el sistema estatal de corrupción está formado por el comité coordinador estatal y el CPC, que juntos harán sinergias y a través de la Secretaría Ejecutiva, apoyada por la Secretaría Técnica, y eso ya lo tenemos en el artículo 31, en el artículo 10 están los integrantes del Comité Coordinador Estatal, para que creemos sinergias y consensos entre estas dos entidades muy claras que maneja precisamente la ley en su artículo 7, el Comité Coordinador Estatal y el Comité de Participación Ciudadana. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque se necesita lograr acuerdos y consensos con objetivos claros y atendiendo a las motivaciones fundamentales de cada uno de los diferentes actores para poder no solamente encontrar terreno común, sino más bien crear valor agregado y decir, ¿sabes qué? Esto satisface la necesidad que tú tienes, pero además abona a A, B y C. Y todos contentos. Y vamos a dar un valor agregado. Eso es lograr consensos con valor agregado. Hay un negociador del FBI, se llama Chris Voss,
Es muy, muy interesante sus pláticas. Él es el negociador de hostage, de rehenes en el FBI. Y él siempre dice, never split the difference. Significa, nunca dividas la diferencia. Hay que crear valor y poner una negociación adicional de valor agregado. Y eso también lo comenta un autor ahí del HBR, del Harvard Business Review, cuando habla de la negociación en tercera dimensión, que no solamente nos quedemos con la dimensión mía y la tuya, sino puede haber una tercera que agregue valor. Bueno, eso pasó en el tema de anticorrupción. Un poquito más atrás estaba en medio ambiente, como les estaba comentando. En medio ambiente también me tocó coordinar organismos colegiados. Por ejemplo, desde 2013 se había publicado la ley de cambio climático y no se había hecho mucho desde entonces. Y bueno, cuando entré yo como director general de cambio climático, ahí en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pues una de mis grandes encomiendas era echar a andar lo que ya estaba como ley, que era la ley desde 2013 de cambio climático, y me estoy refiriendo particularmente a crear un colegiado que se llama Comité Técnico de Cambio Climático, que lo mandata la propia ley, y en ese comité técnico había que consensar voluntades de diferentes académicos e instituciones de investigación en temas específicamente de cambio climático para poder hacer un diagnóstico certero de cómo estábamos en términos de cambio climático en nuestro estado. Y ahí necesitamos conjuntar voluntades, intenciones, ganas de brillar, todo lo que existe en este tipo de situaciones dentro de un ámbito más bien de investigación. Ahí lo que hicimos fue generamos un convenio y ahí un agradecimiento enorme al maestro Covarrubias, al maestro Victoriano Covarrubias, gran amigo que nos apoyó muchísimo para poder crear estas sinergias e hicimos el Comité Técnico de Cambio Climático y con eso se empezó a generar investigación al respecto. ¿Para qué? Para que pueda asistir a otro colegiado que también creamos cuando yo entré. ¿Cuál fue ese colegiado? Se llama la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Ahí la idea era que se sentaran al menos 7 secretarios de primer nivel, o sea, los secretarios, no los subsecretarios, los secretarios, se sentaran a la mesa y discutiéramos temas de causas de cambio climático que son transversales en el quehacer diario de la población. Y entonces estamos hablando del tema de cambio climático incide no solamente en la Secretaría de Medio Ambiente, sino estamos hablando de la Secretaría, por ejemplo, de Transporte. En el transporte es importantísimo. En Secretaría de Economía, cómo generan el Producto Interno Bruto Estatal en el Estado las empresas sin contaminar o limitando la contaminación ambiental que propaga, que emite el CO2 a la atmósfera, o peor aún, 8 veces más complicado, el metano, y cómo podemos ir regulando esa parte. Pero ahí necesitamos a las cabezas. Entonces había que consensar con las cabezas. Entonces ahí creamos lo que les comentaba que se llama Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Eso fue mientras estábamos ahí en nuestro paso por la Secretaría de Medio Ambiente. Un poquito antes, me gustaría platicarles, estuve yo, yo trabajaba en México, en el FIDE, que es el Fideicomiso para la Energía Eléctrica. Ahí también había un colegiado, curiosamente, y este colegiado estaba conformado por 9 miembros, entre ellos cámaras empresariales, sector público, privado, específicamente descentralizados del gobierno federal, en donde también había que crear consensos. De hecho, en aquel entonces, cuando estaba yo en FIDE, me tocó representar a México en la reunión de la PEC, de Low Carbon Town, que es ciudades bajas en carbono. En la PEC, eso fue en Yakarta, en Indonesia. Me tocó exponer sobre el plan de México para bajar emisiones de CO2 a la atmósfera a través de estrategias de generación de energías limpias y colocación de crédito en aquel entonces de electrodomésticos, incluso a nivel industrial y a nivel doméstico, a nivel familias, para reducir precisamente emisiones de CO2. Y había, igual, es un colegiado ahí en el FIDE, y pues nos tocó trabajar con ellos para poder conjuntar voluntades, y como les comento, en ese caso me tocó representar a México en la APEC, ahí en Indonesia, pues la verdad es que muy interesante. Un paso atrás, cuando estaba yo trabajando como consultor independiente en el Banco Interamericano de Desarrollo, también había que crear consensos. ¿Por qué? Porque ahí me mandaban a dar capacitaciones sobre finanzas públicas y fortalecimiento del perfil de crédito de los estados y municipios. Entonces ahí lo que había que hacer era, por ejemplo, ir a Buenos Aires. Ahí se reunían varias provincias de Argentina,
y nos poníamos de acuerdo en cómo lograr hacer o fortalecer un perfil de crédito más sólido para los estados y municipios y entonces poder en su momento recibir una mejor calificación crediticia. Las calificaciones crediticias las da principalmente 3 agencias internacionales, que es Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Yo trabajaba en Standard & Poor's, traía yo muy clara la idea de cómo se evaluaba, porque yo participaba en el comité de crédito de Standard & Poor's, y bueno, pues lo que hacía en el Banco Interamericano de Desarrollo era compartir la metodología bajo la cual evalúa, en este caso Standard & Poor's, curiosamente también me sabía yo la metodología de Fitch y de Moody's, se las compartía para que se pongan abusados y que homologuen incluso criterios, se pongan de acuerdo entre las diferentes provincias y municipalidades para que fortalezcan su perfil financiero no solamente a nivel municipal y local, sino también a nivel estatal o provincial. Entonces, bueno, me tocó hacer esto en el Banco Interamericano de Desarrollo. Un paso antes, precisamente de la mano del tema del Banco Interamericano de Desarrollo, estaba yo trabajando en Standard & Poor's. Esta calificadora de riesgo crediticio, pues estuve trabajando varios años ahí como director asociado en finanzas públicas y lo que hacíamos fundamentalmente es análisis de riesgo de crédito de estados y municipios, en algunas ocasiones de organismos de agua potable o de alguna institución pública normalmente. Ahí lo que se hace es decir, ¿sabes qué? Yo soy el doctor y tú cómo estás de salud en términos financieros. Depende de cómo estés de salud en términos financieros, yo te califico, tienes una triple A, doble A, etcétera, y por qué tus características de flujo de efectivos son tales, de liquidez son tales, de transparencia son tales. Y bueno, ahí había que tener un cumplimiento de estándares de calidad y de imparcialidad muy sólidos. Ahí no podías tomar partido, evidentemente, porque pues, eras un juez, eras un calificador y tenías que consensar entre los números que veías a nivel financiero en el estado del municipio o el organismo de agua y pues el secretario de Finanzas que presionaba mucho para tener una mejor calificación, pero bueno, había que argumentar con números y decir, señor secretario, me da muchísima pena, pero su calificación es tal y se va a publicar así. Ahora, vamos a comentar cómo va a quedar la redacción para que no raspemos demasiado, pero la realidad se exponga como es, ¿no? Entonces, bueno, ahí había también que crear consensos, pues, a primer nivel, ¿no? O sea, había que crear consensos con los tesoreros, en el caso municipal, o con los presidentes municipales en algunas ocasiones, o incluso con los secretarios de finanzas, en alguna ocasión con alguno que otro gobernador, porque a lo mejor estaban en periodo electoral y entonces a lo mejor les pegaba un poquito más el tema de temporalidad, entonces habría que ver cómo no raspar sin dejar de cumplir los protocolos en términos de emisión de calificación oportuna de riesgo crediticio. Bueno, eso fue en Standard & Poor's. Sí había altos estándares de cumplimiento en términos de anticorrupción, evidentemente, altos estándares en términos de análisis económico, análisis financiero, evidentemente, pero pues gracias a Dios nos fue muy bien. Ahí tuve la oportunidad, había muchos años en los que no se había publicado nada en términos de finanzas públicas. Tuve la oportunidad de publicar ahí unos artículos sobre, fueron varios, pero uno de ellos que me acuerdo muy bien es el de el impacto en los estados y municipios sobre la derogación de la tenencia. Cuando se acuerda que pasó el tema de lo de la tenencia, cómo impactaba a nivel global, y cómo, nacional me refiero, y cómo impactaba a nivel municipal a cada uno de los estados el dejar de cobrar la tenencia. Esa publicación se las puedo mandar también sin ningún problema. Lo que pasa es que en las bases decían no manden publicaciones, entonces no manden publicaciones. Ok, eso fue Standard & Poor's. Un poco atrás, pues también me tocó hacer un poquito de consensos. ¿Por qué? Porque me tocó ser director general de profesionalización en el DIF nacional, en el desarrollo integral para la familia, en la parte de DIF nacional. En una primera parte me tocó la parte de negociación de presupuestos con las diferentes áreas con base en sus metas contra su presupuesto para poder incentivar a que logren mejores metas, o si no estaban dando resultados, pues entonces el presupuesto va para otro lado. Ahí también es un ejercicio de consenso. Y luego en la parte de la Dirección General de Profesionalización, ahí había que consensar con las diferentes cabezas de los DIF estatales, los directores generales, en algunas ocasiones con las presidentas de los DIF estatales, es decir, las esposas de los gobernadores, para que la información que se genera en términos de servicio se pudiera ir almacenando en una base de datos a través de un expediente clínico digital
y que la información pudiera ser comparable. No es lo mismo que cataloguemos hombre y mujer. ¿Ya? 3 minutos. 3 minutos. Me apuro. Bueno, eso fue DIF nacional. Gracias por la interrupción de los 3 minutos. Había que consensar con las cabezas de los estados. Saludo aquí, por si me está viendo, Claudia Corichi de Zacatecas, cuando estábamos procesando con ella, apenas ella acaba de publicar precisamente un artículo muy interesante el día de ayer de Transparencia Mexicana sobre cómo está la posición de México en términos de percepción de la corrupción. Estamos en el lugar 31, nos mantuvimos en el lugar 31, pero bueno, calificación de 31, pero la calificación es 31 sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción. Entonces, estamos a la tercera parte a nivel nacional. Eso lo publica ayer Claudia Corichi en el Heraldo. Ok, me apuro. La parte de... la parte académica. Soy licenciado en Economía por la Universidad de las Américas, estudié parte de esta licenciatura en la Universidad de Brown en Estados Unidos y la otra parte la estudié en Washington, D.C. Y trabajaba al mismo tiempo en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes. Posteriormente, una vez graduado de la Universidad de las Américas Puebla en Economía, hice la maestría en Administración Pública en la Ciudad de Nueva York, con enfoque en finanzas públicas. Hice un internship, o sea, es decir, una pasantía en Wall Street, en Merrill Lynch específicamente, en lo que eran las Torres Gemelas, ya no existen. Posteriormente, ya aquí en México, hice una maestría en Derecho y Regulación en el ITAM. Esta maestría pues ya está terminada, ya entregué todo, nada más me falta titularme porque entregué una tesis y mi asesor se me fue a España. Total que tuve que rehacer la tesis con otro tema, es sobre la reforma eléctrica, la inconstitucionalidad y los efectos en finanzas públicas, los efectos en el medio ambiente, efectos en el incumplimiento de tratados internacionales. Esas se las podré compartir también un poquito más tarde. Eso fue en el ITAM. Y actualmente ahorita estoy haciendo una maestría, un MBA en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, a través de él, todo es en línea, y pues voy en el tercer trimestre. Muy divertido, muy divertido. Y estoy acabo de tomar una certificación en transformación digital en el MIT. Ahí les mandé también mi certificación y recientemente fui aceptado a otra certificación en ciencia de datos también por el MIT, que también les mandé la aceptación de la universidad. En cuanto a cursos, también les mandé por ahí uno de asociaciones público-privadas del TEC, ¿cómo se llama esto? Una certificación en armonización contable del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública, y varios por ahí también de la Bolsa Mexicana de Valores. La parte de fundamento legal probablemente ya no me da tiempo mucho de hacerlo, pero traemos desde establecimiento de ONU, OEA, bye. Muchas gracias. Ya ha concluido esta parte y bueno, nuevamente gracias. Ahora lo que yo te pediría es que pasáramos a la sección de preguntas y respuestas, misma que será de un máximo de 30 minutos. De modo que si no tienes inconveniente, pasaríamos inmediatamente con la intervención de nuestro amigo Alejandro Guillén. Con todo gusto, Pancho. Adelante, Alejandro, a tus órdenes. Gracias, Javier. Gracias por esta síntesis de lo que has hecho profesionalmente y lo que han sido tus estudios. Y sobre todo por haberte postulado y participar en este proceso de selección de la terna, de la cual saldrá la próxima secretaria de la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Algo que me llamó la atención de tu currículum vitae, por supuesto, ya nos habíamos visto en el sistema y demás, pero algo que me llamó la atención fue la estadía que tuviste ahí en la unidad de riesgos y de políticas públicas. Tú estuviste de noviembre de 2020 hasta mayo de 2021, ¿cierto? Es correcto. Ok, y en ese lapso llevaste a cabo pues, distintas acciones importantes. Participaste en el diagnóstico, participaste en la elaboración de la política, el muestreo estadístico del cual nos hablaste, en fin.
Mi pregunta frente a toda esta actividad que tuviste en tan solo, que son 6 meses, ¿por qué no continuaste ahí? ¿Qué pasó? Es una pregunta muy, muy interesante y muy obvia. Evidentemente me la esperaba. Pues bueno, Obvia, quién sabe, porque yo bueno, desconozco qué pasó. bueno, tienes razón, tienes razón. Bueno, obvia para mí a lo mejor. Sí, a mí me hubiera gustado estar un poco más de tiempo. Se cruzó el tema de la pandemia. Estábamos en los picos de contagio más fuertes. Y, a ver, ¿puedo hablar libremente? Claro, Bueno, es un espacio de libertad. ok, perfecto. Yo estaba trabajando muy contento. Estábamos haciendo cosas muy interesantes. De hecho, me tocó recibir la unidad en noviembre y me encontré con que los PBRs no estaban cumplidos y los teníamos que entregar en diciembre. Bueno, hicimos circo, maroma y teatro, pero entregamos los PBRs al cierre. Y luego, pues bueno, fue el tema que ya les platiqué de la política estatal de corrupción. Hicimos el diseño, hicimos ruta crítica, hicimos el diagnóstico. Ahí me encontré con que había un muestreo de 50, pues bueno, pues había que aplicar tecnología y meterse a hacer muestreos a través de Internet, con SurveyMonkey. Eso funciona muy bien. E incluso te hace parte del análisis y de ahí sacamos muchísima información, 14,000 encuestas, un poco más que eso. Luego, pues armamos el grupo operativo para armar el plan de trabajo 2021 para todo el comité coordinador. Nada más que empezó el tema de la pandemia mucho más duro. Y yo mandaba mis guardias de, ¿cómo se llama esto? De mi personal activamente de manera presencial en la oficina. Más o menos un promedio de 10%. Nada más que difería con el criterio del director administrativo, quién quería que llevara ¿cómo se llama esto? Mi gente más o menos al 100%, 80%. Lo tengo por escrito, tengo los memos en donde se me solicitaba eso. Entonces, bueno, pues yo hablé, oye, no, mira, está la pandemia con todo, los espacios son pequeños, hay muy poca ventilación, y la verdad es que, pues, mira, chambas van y vienen, pero la salud y la vida no. Entonces, yo vengo de una experiencia en medio ambiente en donde decisiones administrativas de este tipo ocasionaron la muerte de José Luis Romero Morales, sobrino de Melquiades Morales. Él murió de COVID gracias a decisiones administrativas de este tipo. A mí no me iba a pasar lo mismo. Entonces, lo que hice fue, si sabes qué, señor administrativo, la respuesta a su planteamiento de, ¿cómo se llama esto? Despacho in sitio, pues por mí no va. Y con fundamento en el decreto del gobernador del 23 de marzo de 2020, me parece que fue, donde vienen las actividades esenciales, 23 de marzo de 2020. Actividades esenciales y no esenciales, más todas las renovaciones del decreto en términos de que la preferencia era por el trabajo en casa. Entonces yo lo que decía era, bueno, a ver, revisemos mis metas. Mis metas están al 100, bueno, algunas están al 100, algunas están al 200% cumplidas. El día que alguien me demuestre que mis metas están por debajo del 100, traigo a mi gente al 100% al otro día. Y pues no había manera de demostrarlo porque mis metas estaban al 100. Entonces, bueno, eso creó un ambiente un poquito difícil porque, pues yo, la verdad es que no había manera que trajera a mi gente a más del 10% presencial en la oficina porque las condiciones de salud no estaban dadas y las estadísticas de contagio estaban con todo en ese momento. Tú podrás checar las fechas y pues, yo soy muy negociador y me gusta proponer, pero con la vida no juego y menos con la vida que no es mía. Entonces, si me están poniendo por escrito que mis jornadas son estas, yo regreso por escrito que mis jornadas son otras y no tengo apoyo, pues bueno, no tengo nada que hacer ahí. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, sí. Ya dejó de ser desconocida las causas por las cuales, para mí, las causas por las cuales estuviste solo 6 meses, ya me queda claro. Son muy claras. Mi trabajo me encantaba, los resultados estaban dados, pero yo no iba a arriesgar la vida de nadie. Ok, muy bien. Ahí le pongo punto y aparte a esta respuesta y a la pregunta original.
A tus órdenes, Y quiero pasar al siguiente punto que a mí me llamó mucho la atención, si me permiten mis colegas. Hay algo que me llama la atención de la actividad que tuviste dentro del sistema. Disculpa que me meta yo solamente en el sistema porque nos interesa mucho el nombramiento del secretario técnico y Claro. nombramiento es por 5 años. Claro. El tema del diagnóstico, al momento en el cual tú diseñaste el diagnóstico, veo que haces mención solamente a datos que se obtuvieran a través de encuestas. Mi pregunta es muy simple. ¿Se consideraron algunos otros datos que vinieran de otras fuentes, por ejemplo el INEGI, que también mide el tema de la percepción de la corrupción y la prevalencia de víctimas de corrupción? Claro. Y en ese sentido, ¿cómo lo valoraste? ¿Cómo valoraste los resultados de Puebla? ¿Hiciste alguna comparación con otros estados? En fin, cuéntanos un poco qué encontraste en ese diagnóstico y sobre todo cuáles son los datos más relevantes. Claro, sí, claro que sí, Alejandro. Mira, efectivamente, la información no solamente puede venir de encuestas. O sea, de hecho, el trabajo del INEGI es muy, muy importante y a través de sus encuestas de 2019 del ENSIG, ellos miden la percepción de la corrupción estado por estado. Lo hacen a nivel nacional y lo hacen por estado por estado. Tomamos en cuenta toda la información de INEGI y la presentamos también para que se forme parte, y de hecho forma parte hasta donde yo entregué, forma parte del diagnóstico para la PEA. Y ahí nos encontramos en el ENSIG más reciente que tenemos. Es una encuesta que hace el INEGI, con un rigor técnico bastante sólido. Nos damos cuenta que la principal preocupación en la población en Puebla, por ejemplo, es la inseguridad y la delincuencia. Ahí tenemos en el caso de Puebla, 83.1%. En el caso a nivel nacional, estamos hablando del 78.6%. La segunda causa de preocupación mayor en el estado de Puebla es la corrupción. Y ahí tenemos un 41.0% de la población que expresó, población mayor de 18 años, que expresó tener preocupación por el tema de corrupción, contra el 52% que tenemos a nivel nacional, 52.8%. Eso viene en encuesta de la ENSIG. Luego vamos escudriñando un poquito la información de INEGI, específicamente sobre ENSIG, y vemos específicamente en esta segunda causa de preocupación para los poblanos, que es la corrupción, después de la parte de inseguridad y delincuencia, que estamos hablando de 83.1% de la población de 18 años opina que es la inseguridad y delincuencia. Ahí estamos por encima del nivel nacional, porque el nivel nacional está en 78.6%. En el caso de la corrupción, es el segundo motivo, y ya baja mucho, ya estamos a 41% de la población, y a nivel nacional estamos hablando del 51.8% de la población preocupada por el tema de corrupción. Si le bajamos un poquito el nivel, nos damos cuenta que cuando el ENSIG pregunta, oye, a ver, ¿con qué frecuencia tú notas que hay corrupción al interior del Estado? ¿En dónde es? En primer lugar, mencionan con un 91.3% la policía, contra el 87.6% a nivel nacional. El segundo nivel de frecuencia son partidos políticos con un 89.5% y a nivel nacional tenemos un 85.2%, es casi lo mismo. El tercero es en la Cámara de Diputados, que tenemos un 85.6% contra el nacional, que es un 76.6%. Aguas, ahí estamos por arriba. El Ministerio Público traemos que existe una frecuencia de 80.5% contra el nacional, que es 76.8%. Agua, estamos por encima del nacional. Lo mismo sucede con gobiernos municipales. Traemos una percepción. Ok, Javier, de acuerdo. Todos estos datos los podemos encontrar, son públicos. En el ENSIG. Yo lo único que te estoy preguntando es si se hizo algún comparativo con cada una de las entidades de la República que nos permita a nosotros en Puebla establecer en qué lugar estamos, tanto en percepción de corrupción como en prevalencia de corrupción. ¿Se hizo algún cuadro comparativo que dijera, a ver, Puebla está en este lugar a nivel nacional? Sí, se hizo y se los puedo hacer llegar, lo tengo. Ok. Por último, y ahora sí ya dejo la palabra.
en lo que se refiere a el tema de lo que fue tu estancia ahí en la unidad de riesgos políticas públicas. Y en vinculación también. Evaluación. En vinculación también. Ah, ok, correcto. La verdad es que estaba yo encargado de despacho de vinculación. Lo que observaste, lo que viste, etcétera, ahí en la Secretaría, porque al final de cuentas era parte de la Secretaría Técnica. Sí. ¿Qué deficiencias viste que pudieras tú proponer su solución, resolver, avanzar, etcétera, durante el tiempo que ahí estuviste? A mí me dio muchísimo gusto el haber trabajado ahí. La verdad es que en lo personal fue una experiencia extraordinaria. Una deficiencia creo que tiene mucho que ver con la causa de mi renuncia, que las condiciones para poder trabajar en la nueva normalidad no están dadas de manera presencial. Entonces, es necesario que la persona que esté a cargo del sistema estatal de corrupción sea capaz de trabajar en equipo, lograr consensos, lograr objetivos, no necesariamente de manera presencial, porque de manera presencial se nos van a contagiar espantos. Y algunos la van a contar, algunos no. Entonces, es una deficiencia. La parte administrativa creo que tiene un reto. Pero la parte operativa la veo muy bien. Muy bien. O sea, Janet, extraordinaria trabajando. Denise, extraordinaria trabajando. El mismo Agustín País, de hecho yo lo adopté allá, él ya trabajaba ahí, estaba en administrativo, yo lo llamé porque vi talento y sumamos muy bien. Extraordinario talento de Agustín País, extraordinario talento de Denise, extraordinario talento de Janet. Hicimos muy buen equipo. Es un equipazo que tiene, yo creo que tiene mucho potencial. Hemos escuchado a todo el mundo la comparación de los diamantes en bruto. Yo creo que es un personal que le podemos sacar un brillo impresionante y podemos sumar temas de tecnologías de información aplicada a todo lo que ya actualmente se hace. Hay muchas cosas que no vamos a reinventar. La PEA ya está, el diagnóstico ya está. Tenemos incluso documentos borrador del prediagnóstico que también nos van a servir. Yo creo que las sinergias que podemos hacer con Denise, Janet y Agustín pueden ser extraordinarias. 40 y tantas prioridades, 50 y tantas prioridades en una política. Rápidamente, en 2 palabras, ¿qué opinión te merece? Las prioridades deben ser prioridades. No 46, podemos tener 80 prioridades. Lo que hay que hacer ahí es, ¿conocemos el óptimo de Pareto? Ok. Sí. ¿Cuál es el 20% de las causas que me da el 80% de las consecuencias? Ahí hay que enfocarse. Oye, que si les gustó tener 80 prioridades, pueden tener 1000. A ver, ¿cuál es el óptimo de Pareto? ¿Cuál es el 20 que me reporta el 80? Sobre eso me voy. Porque con eso optimizo recursos y le pego. Suficiente. Muchas gracias, Javier. De mi parte. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Eira Sago. Hola, Ira. Hola, Javier. Buenas tardes. Qué gusto. No, el gusto nuevamente saludarte. Cómo no, el gusto. La oportunidad de vernos en Comisión Ejecutiva, como ya lo han comentado, y me gustaría platicar un poquito porque efectivamente en la sesión en la que trabajamos, primera y única sesión en Comisión Ejecutiva contigo, se habló efectivamente sobre la ruta de la política estatal anticorrupción. A mí me gustaría que nos posicionáramos en un perfil ya de secretario técnico y me dijeras qué otras funciones por ministerio de ley son invariablemente necesarias en la discusión a través de la comisión ejecutiva. Es decir, ¿qué otras que no estamos funciones? ¿Qué otras funciones de la Secretaría Técnica son invariablemente necesarias y se tienen que discutir de manera obligada en la comisión ejecutiva? Ok. Obligadamente, dado que nos encontramos por ley, establecidas por ley. Ahí voy.
Tenemos una ley del Sistema Estatal Anticorrupción que fue promulgada el 27 de diciembre de 2016, fue reformada el 9 de abril de 2021, particularmente en el 51, 56 y 50, 48 y 54 me parece. En el artículo 7 establece que deben de trabajar de manera coordinada tanto el Comité Coordinador Estatal como el CPC. Creo que es muy, muy importante que esa parte de coordinación quede claramente establecida en estrategias, conductas críticas, corresponsables y con fundamentos jurídicos. El fundamento jurídico lo tenemos, está en el 7 de la ley. Los integrantes están en el 10, las funciones en particular de comité coordinador están entre el 8 y en el 9, y las funciones del CPC están en el 15. Bueno, lo que hay que hacer es, si eso ya está establecido en ley, como tú bien lo comentas, hay que hacer sinergias y hay que hacer proyectos en conjunto para que efectivamente logremos valor agregado. No nada más que estén en ley. Eso es lo que habría que hacer. Sí, ¿y a ti cuáles te parecerían fundamentales discutirlas como secretario técnico? Es decir, tú como secretario técnico nos dirías, doctor Guillén, usted como presidente de la Comisión Ejecutiva, creo que no debemos dejar pasar estas discusiones y análisis de estos temas en Comisión Ejecutiva. ¿Cuáles tú, como secretario técnico, elegirías para discutir en Comisión Ejecutiva, para llevarlas a aprobación a Comité Coordinador? Gracias. ¿Cuál es Javier Cobo? ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo creo que no se ha tocado de manera suficiente es el tema de los incidentes de corrupción que se llevan a cabo a nivel municipal, y hay que involucrar a las presidencias municipales en ello. No se ha hecho y es parte de nuestra responsabilidad. Yo lo haría. Ok, gracias. Te preguntaría adicionalmente, ¿cuáles son los principios rectores que rigen al sistema? Y para ti, ¿cuáles serían aquellos principios que, de acuerdo a la opinión de Javier Cobos, necesitan fortalecerse y por qué? Dentro de los principios, mira, me gustaría incluso platicarte un poquito. Dentro de estos principios están insertados ¿cómo se llama esto? Los ejes de la política estatal anticorrupción, que estamos hablando de combatir la corrupción y la impunidad, combatir la arbitrariedad y el abuso del poder público, implementar transparencia y rendición de cuentas y mejoramiento de los procesos, involucrar a la sociedad tanto en la parte pública, privada como social, y prevenir a través de la cultura de la legalidad. Esos son los ejes transversales que hoy por hoy nos rigen en la política estatal anticorrupción aprobada. Creo que el tema de la participación de la sociedad de manera activa en la disuasión de la corrupción es fundamental. Ahí tenemos muchas prácticas de whistleblowers para ver cómo se puede lograr que a través de estrategias de ciudadanos disfrazados se encuentren los focos más frecuentes de corrupción, tanto en servicios estatales como en servicios municipales, que yo conozco que hay muchos. Nada más que el tema de la denuncia está muy temido. Entonces, bueno, hay otras estrategias que son precisamente los whistleblowers, y hay maneras de poderlo hacer. Y yo involucraría, y vuelvo a lo mismo, a las autoridades municipales, porque la mayor parte de los temas de corrupción se dan en los servicios que da propiamente a nivel local, incluso a nivel constitucional, el municipio. Gracias, Javier. Y en este contraste de respuesta, me salta este fortalecimiento en tu trabajo y en tu exposición de motivos. Refieres sobre encuestar a la administración pública. Es decir, versus lo que me acabas de comentar en cuanto a la participación ciudadana, ¿cómo estaría fortaleciendo la encuesta hacia servidores públicos cuando tenemos el área de oportunidad en la sociedad? Yo creo que, mira, de hecho, como comenté, probablemente no fui, como estaba yo medio correteado de tiempo, a lo mejor no fui suficientemente claro,
Pero sí, hicimos encuestas no solamente a la opinión pública, donde tenemos arriba de 14,000, sino también directamente a los servidores involucrados de ¿cómo se llama?, de la Administración Pública Estatal. Me hubiera gustado estar más tiempo para poder avanzar un poco más a la parte, por ejemplo, municipal. No me dio tiempo. Ok, gracias, Javier. Por tiempo tengo que ser corta. Gracias, gracias. Gracias a ti, Eira. Sí, porque solo me dejaron para platicar contigo 8 minutos 30 segundos. No hay problema. A ver, Pancho, ¿qué pasó? Tú sabes, Javier, que durante los años 20 y 21 hubo un ambiente muy enrarecido en el seno del comité coordinador. Primero, porque prácticamente entramos en conflicto los ciudadanos con el sistema por una decisión que tomó el órgano de gobierno de reducir en 72% los honorarios que percibíamos, con lo cual nosotros manifestamos que no era posible llevar a cabo nuestras funciones ante esa reducción. Pasaron 20 meses en los que no hubo ninguna posibilidad de diálogo, y en esos 20 meses pues hubiera sido sustancialmente importante la función del secretario, o en ese caso la secretaria técnica, para crear algún vínculo que permitiera la solución, lo cual no se dio. Tú, si fueras elegido como secretario técnico, ¿qué harías? Porque el ambiente sigue igual. ¿Qué propondrías tú, puesto que has dicho que eres negociador? ¿Cómo arreglarías tú la situación cuando el comité coordinador, desgraciadamente, ha funcionado sin ciudadanos y no parece haber una disposición muy clara para que esto cumpla la ley? Fíjate, Pancho, es un tema muy, muy interesante el que tocas. Yo en un par de ocasiones pregunté un poco sobre qué estaba sucediendo ahí. La verdad es que no tuve respuestas muy claras, al menos en lo que yo puedo opinar. Entonces yo me mantenía un poquito al margen de ese tema. Decía, pues no sé cómo está el tema, la verdad. Digo, sí sé que hay un tema de amparos por el tema de reducción de sueldos, sé que hay uno. La verdad es que nunca me involucré demasiado en este tema porque ese era un papel más de la secretaria ejecutiva. De secretaria técnica, perdón, me equivoqué. Secretaria técnica. Ahora sí que esa era su chamba, resolverlo y consensar. A mí nunca me pidió opinión sobre eso. Por eso es que no pero no veamos para atrás, veamos para adelante. ¿Qué haría yo? Me siento con el CPC, me siento con el comité coordinador, analizo motivos, posiciones y objetivos de unos y de otros. Luego me siento yo solito y elaboro una estrategia y voy consensando uno por uno. Eso me parece que es muy bueno. Desde el punto de vista de un planteamiento teórico, creo que esa es la manera de proceder. Y pues definitivamente no tenemos por qué desconocer que la teoría funciona cuando se aplica en forma acertada, ¿no? Sí, ahí hay que hacerlo. O sea, a ver, no nos podemos casar con posiciones. Tenemos que irnos con motivaciones. ¿Qué es lo que motiva al CPC a estar inconforme? Bueno, hay que analizar. Analicemos, uno por uno. Vamos con el comité coordinador. No sé cuáles son sus posiciones, cuáles son sus motivaciones. Pues son ABC. ¿Cómo puedo compaginar ambas motivaciones? A lo mejor hay una solución B que nadie había pensado y que puede ser la solución. Bueno, denme chance, analizo una parte, analizo otra parte, pienso, propongo. La negociación funciona un poquito más uno a uno, más que con colegiados al mismo tiempo. Hay que hacerlo uno a uno, lograr consensos uno a uno y después, una vez que ya está la mesa planchada, logramos consensos completos. Correcto, muchas gracias. Nos quedan apenas 4 minutos 44 segundos, cifra capicúa. Y yo te preguntaría, ¿has oído hablar de una intención del Ejecutivo Federal de desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción? Absolutamente sí. Bueno, ¿qué comentarías tú al respecto? En el sentido de que, ¿cómo queda entonces el sistema si no tiene Secretaría Ejecutiva? ¿Qué piensas tú? Mira, Pancho, yo he venido discutiendo mucho ese tema en los medios. Yo tengo la oportunidad de participar en el radio. Ya te he compartido algunos segmentos. Sí, vi incluso en un artículo por ahí, me parece que de La Silla Rota, hablaba sobre el tema de la desaparición del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues a ver, ¿qué onda con el 113?
es un organismo autónomo constitucional. O sea, espérame tantito. 2/3 partes del Congreso y mayoría simple en las legislaturas. Quiero ver que lo tenga una vez que venga el desgaste de la reforma eléctrica. A ver qué pasa. O sea, el tema de desgaste de reforma constitucional de reforma eléctrica va a ser un desgaste muy fuerte. Luego, el siguiente en la fila es el INE. El siguiente en la fila es el INAI. Y el siguiente en la fila es el SNA. Yo quiero ver cómo le va a dar alcance a llegar al Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, el desgaste político para llevar a cabo reformas constitucionales que saquen de la jugada a organismos constitucionales autónomos es muy desgastante. Y en abril se va a discutir la reforma eléctrica y no creo que nos vaya muy bien. Después, quiero ver que después se desgaste, se avienten el desgaste de ¿cómo se llama esto? De la desaparición del INE o del INAI, y después vemos qué pasa con la escena. Ok, me callo. No, sigue, pero te voy a pedir ahora, yo creo que te has expresado lo suficiente para entender tu posición, y lo único que te pediría es que aproveches estos 2 minutos y medio que quedan para cerrar con un mensaje, con una conclusión, con una propuesta. La palabra es tuya, 2 minutos y medio. 2 minutos. Ok. Para este puesto se necesita una persona con liderazgo, con experiencia probada. Creo que yo lo he probado, creo que lo he demostrado, tengo todos los documentos que lo pueden acreditar. La experiencia de logro de consensos, precisamente, y sobre todo el cumplimiento de objetivos. La combinación de 20 años de experiencia con una licenciatura en economía, una de administración pública, otra en derecho y una en curso en administración de empresas en instituciones prestigiadas, creo que me da las capacidades para poder gestionar sin ningún problema los consensos necesarios para poder lograr que los objetivos de la política estatal de corrupción y más se lleven a cabo para este 2022 y los 5 años que vienen. El tema de innovación en política digital es muy importante, hay que dar un muy buen empujón y creo que también podemos hacer mucho por allá. Javier, muchísimas gracias. Nos has ahorrado 1 minuto 37 segundos. Te lo agradecemos porque tenemos todavía una entrevista que concluir el día de hoy. De cualquier manera, nuevamente, gracias por postularte, gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia, tu trayectoria, tus propuestas. Y bueno, nuevamente te repito que de acuerdo al calendario que hemos fijado y está en la convocatoria que tú consultaste, el 9 de febrero publicaremos la lista que integra la terna que será propuesta al órgano de gobierno para que de ahí se seleccione a quien ocupe la Secretaría Técnica. Nuevamente, gracias, que pases un excelente día y estamos en contacto. Gracias. Listo, gracias Pancho. Gracias. Gracias a todos. Gracias.